la oportunidad de poder compartir en esta hora el mensaje de la palabra. Y bueno, creo firmemente que el Señor nos ha dado un mensaje oportuno, un mensaje especial en estos tiempos los cuales estamos viviendo. Creo que no hay necesidad de decir las características, las formas, los aspectos que hemos estado viviendo, y creo que firmemente que la palabra tiene una respuesta para todo esto, que la palabra va a traer un mensaje oportuno para su vida en este tiempo. Y quiero que me acompañe rápidamente ahí en su hogar. Dedique este tiempo de lectura con su familia, reúnase ahí con los que está, y vamos a Romanos capítulo 8 versículo 18. Romanos 8, 18 es un pasaje en lo cual personalmente a mí me apasiona y me encanta por lo que expresa el apóstol Pablo en estas palabras. Y le doy lectura, y usted ahí en su hogar, repito, júntese con quien esté ahí, y vamos a dar lectura de manera unida a esta porción de la escritura. Dice Romanos 8, 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo repetimos una vez más: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Elevamos una oración a nuestro Dios. Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Señor, hemos dedicado este tiempo para exaltar tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para declarar todas esas promesas y todas aquellas, Señor, que has tenido para con nosotros. Te rogamos que en este tiempo, Señor, puedas hablarnos por medio de tu palabra, Señor, que este mensaje sea como una semilla que es plantada, Señor, y que a su pronto tiempo trae su fruto. Señor, te ruego que restaures, Señor, que redargullas corazones, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda ser oportuna en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Muy pocas cosas en la vida diaria cristiana son tan difíciles como los problemas que se pueden enfrentar día a día en el caminar cristiano. Y en ocasiones estas mismas situaciones desean derribar la fe, desean derribar la certeza con respecto al evangelio que hemos creído. Llega el momento en que, a pesar de que hemos visto la mano de Dios en otras ocasiones, los problemas nos hacen olvidar todos aquellos hechos maravillosos en los que Dios ha obrado a favor nuestro. Además de esto, llegamos a querer cambiar las circunstancias sin saber que Dios es quien busca transformarnos por medio de ellas. Muchas veces deseamos cambiar los problemas pensando en que la voluntad de Dios es que estemos sin ellos. Pero para nada es cierto este pensamiento. A lo largo de la Biblia podemos ver personajes, algunos personajes, y no es que todos, tuvieron que pasar por algún proceso difícil para llegar al propósito que Dios tenía trazado para sus vidas. Por eso, hermano, si usted está enfrentando problemas en estos momentos, si usted está enfrentando dificultades, si usted está enfrentando circunstancias adversas, alégrese. Si estos personajes que en la Biblia enfrentaron problemas, atravesaron circunstancias, lograron cumplir el propósito de Dios, creo que nosotros tenemos una confianza para poder decir que debemos de alegrarnos, porque sabemos que por medio de estos problemas podemos llegar a ese propósito de Dios. Y es que los creyentes enfrentamos la necesidad de sufrir con Cristo en este mundo. Por lo tanto, podemos estar confiados de que en Dios tenemos un refugio seguro y un propósito perfecto para cada una de nuestras vidas. Cabe aclarar que el apóstol Pablo no ignora la gravedad del sufrimiento del cristiano. Sin embargo, este sufrimiento es insignificante comparado con la gloria venidera de la cual nos habla la palabra de Dios en esta escritura. Hermano, es muy cierto, a lo largo de la vida cristiana pasamos por distintas situaciones que nos llevan a un punto de colapso, que nos llevan a un punto de quiebre. Y en ocasiones estas mismas situaciones desean derribar nuestra fe, desean derribar la convicción que tenemos en nuestras vidas, desean derribar la convicción en lo que Dios ha hecho y que puede seguir haciendo en nuestras vidas. Pero también es más cierto aún que es ahí donde Dios hace manifiesto su poder
y misericordia para nuestras vidas, demostrando su gracia para con nosotros, reanimando cada día nuestra fe. Es por eso que Pablo nos da 3 motivos que sustentan nuestra fe como creyentes. Y quiero iniciar con el primer motivo, que es que Dios mismo cumple su propósito en nuestra vida. Dios mismo cumple su propósito en nuestra vida. Dice el versículo 28 y 29 del mismo libro de los Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como mencionábamos en un inicio, la vida cristiana muchas veces puede tornarse difícil, puede cambiar todo en un instante, puede llegar la tristeza, puede llegar la amargura, y tan solo en un abrir y cerrar de ojos estar afligidos y sentirnos lo peor de esta tierra. Pero mientras Pablo escribe, nos dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando el apóstol Pablo comienza este argumento, al decir de todas las cosas nos ayudan para bien, el sentido con el cual él expresa estas palabras no siempre es el que todos tenemos en mente. En ocasiones solamente queremos tomar las cosas que nos agradan, queremos tomar las cosas que nos benefician, buscamos las situaciones que no nos muevan de nuestra zona de confort, buscamos vivir aquello que siempre nos haga sentir bien. No obstante, Pablo lo que busca expresar es que no solamente se incluyen los logros en la vida, no solamente se incluyen las cosas buenas que nos puedan pasar a ti y a mí. Lo que está expresando aquí es que Dios tiene ya una meta, un objetivo para todo aquel que conforme a ese propósito es llamado, incluyendo ahí los momentos duros y los momentos difíciles de la vida. No estamos exentos de los problemas o de los momentos difíciles. Si de algo podemos estar seguros es que viviremos momentos difíciles, viviremos momentos complicados, pasaremos por la duda, pero qué grande y bendito es nuestro Dios, en que nunca nos pasa por un proceso sin antes tener preparada una salida para el problema. Por ello, así como el apóstol Pablo expresa versículos posteriores: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios cumple su propósito. Dios no envía a nadie, Dios no necesita a nadie más. Dios mismo vino al mundo a hacer cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Está pasando por problemas? ¿Está pasando por dificultades? Alégrese, alégrese que el Señor mismo se va a encargar de cumplir ese propósito en su vida. Algo que debemos de dejar en claro es que debemos ser conscientes que todo este sufrimiento presente es simplemente algo pasajero y que no puede ser comparado con el propósito eterno de Dios para nosotros. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
algo pasajero mas no eterno. Todas estas situaciones son simplemente un vehículo que Dios utiliza para moldear nuestra vida espiritual. Antes de querer cambiar alguna situación en tu vida porque te causa incomodidad, es posible que lo primero que tengas que reconocer es el hecho de que en la aflicción se encuentra la más grande oportunidad de hacer cumplir el propósito de Dios en tu vida. El apóstol Pablo nos hace énfasis en no comparar el sufrimiento presente con la gloria futura que en nosotros ha de ser manifiesta. Debemos de anhelar constantemente el cumplimiento de esta promesa que Jesucristo mismo hizo estando aquí en la tierra. Mantengamos firme nuestra fe y nuestra vida cristiana, no desfallezcamos. No permita que su situación actual determine su visión respecto al propósito que hay de parte de Dios en su vida. Ponga su mirada en aquel que es el creador de todo, nuestro Dios poderoso, y se va a dar cuenta de que el sufrimiento presente tomará sentido. Y es que en Cristo, hermanos, tenemos una esperanza firme, y el propósito de Dios no es otra cosa más que tú y yo seamos como Cristo. Romanos 8:29 nos da la razón por la que Dios quiere que seamos conforme a la imagen de Jesús, y nos dice para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Dios desea una familia que se parezca a Jesús, que se comporte como Jesús y que honre a Jesús. En aquel tiempo, después del padre, el primogénito ocupaba la posición más alta en la familia. Por lo tanto, en esta comparación, la Escritura compara a Jesús como un primogénito, y nuestro destino es ser como Él en justicia y santidad, y poder llegar un día a lograr compartir su herencia, a ser coherederos juntamente con Él. Efesios 4 versículo 13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Busquemos, hermanos, cada día hacer que su propósito sea cumplido en nuestras vidas. Busquemos constantemente ser cada vez más y más iguales a Jesús. El segundo motivo es la futura redención por medio de Cristo. Y regresamos al capítulo 8 de Romanos, a partir del versículo 18. Nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo viene de dar dos argumentos que destacan en el capítulo 8, y uno de ellos viene de hablar acerca de andar, la comparación entre andar en la carne o andar en el Espíritu, y el segundo de ellos es el argumento de la adopción, es decir, la gloria de pertenecer por fin a la familia de Dios y la bendición de lo que ha sido ser trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora en este pasaje vuelve a considerar el estado presente del ser humano y de la creación. Y para poder mostrar esta escena, el apóstol Pablo utiliza dos ejemplos que tanto como el judío y el romano entenderían a la perfección a lo que se estaba refiriendo. Y es que el pensamiento judío divide
la historia del tiempo en dos secciones: la edad del presente y la edad del porvenir. La edad presente siempre está totalmente sometida al pecado, a la muerte, a la corrupción. Pero algún día llegaría el día del Señor. Sería un día de juicio en el que se sacudirían hasta los mismos cimientos del mundo, pero que de su ruina surgiría un nuevo mundo. La renovación del mundo es uno de los más grandes pensamientos judíos. Históricamente, entre los días del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando los judíos eran sometidos, eran esclavizados, eran perseguidos, soñaban con una nueva tierra y con un mundo totalmente renovado. El sueño de un mundo renovado era muy anhelado por los judíos. Pablo sabía esto y, por así decirlo, le dio a la creación ese sentido de humanidad, y nos da la idea de que la naturaleza está esperando fielmente el día en que será quitado el dominio del pecado, de la muerte y la corrupción habrán pasado y vendrá por fin la gloria de Dios. Nos dice que el estado de la naturaleza era mala, pero que era aún peor la de los seres humanos, porque nosotros como seres humanos habíamos pecado deliberadamente, de manera consciente. Entonces, inconscientemente se había visto involucrada en las consecuencias del pecado humano, como nos lo dice Génesis 3:17, que nos dice: maldita será la tierra por tu causa. Pablo contempla a la naturaleza en espera de la liberación de la muerte y de la corrupción que ha traído el pecado humano. Entonces, si esto es verdad, si es verdad que la naturaleza anhela la venida del Señor, si es verdad que la naturaleza anhela esa transformación, esa liberación de la muerte, del pecado, de la corrupción, es todavía más verdad que la humanidad necesitaba una redención. Si la naturaleza misma gemía por esa futura redención, ¿cuánto más el ser humano no la necesitaba? Retomando el concepto de la adopción, sabemos que como creyentes hemos sido adoptados por Dios. El cristiano es adoptado y ahora es considerado como hijo en la familia de Dios. Y este proceso de adopción, para hacer una comparación, en aquel tiempo constaba de 2 etapas. La primera de ellas se le llamaba mancipatio y se llevaba a cabo mediante una venta que se simulaba, en la que se usaban simbólicamente unas monedas y una balanza. El simbolismo de la venta se llevaba a cabo 3 veces. El padre hacía como que vendía a su hijo 2 veces y otras 2 volvía a comprarlo, pero la tercera vez ya no le compraba, por lo cual se consideraba que quedaba rota la patria potestad. Después de esto, repetimos esta parte. Una disculpa por esta falla técnica. Ok, retomamos el concepto de la adopción. Sabemos que como creyentes hemos sido comprados, hemos sido adoptados por Dios y ahora pertenecemos a esta familia de Dios. El cristiano ahora es considerado como hijo dentro de esta gran familia. Y para entender un poco más el concepto de la adopción, debemos de entender lo que significaba en aquel tiempo. Y este proceso constaba de 2 etapas. La primera de ellas se llamaba mancipatio y se llevaba a cabo como una venta que era simulada, en las que se usaban simbólicamente unas monedas y una balanza. El simbolismo de la venta se llevaba a cabo 3 veces. El padre hacía como que vendía a su hijo 2 veces y otras 2 volvía a comprarlo, pero a la tercera vez ya no le compraba, por lo cual se consideraba que la patria potestad estaba rota. Después de esto seguía una ceremonia. El padre adoptante se dirigía al praetor, que era la máxima autoridad legal en esta cuestión,
y presentaba el caso legal para la transferencia a su patria potestad de la persona que iba a ser adoptada. Cuando todo esto se completaba, quedaba consumada la adopción. No cabe duda que era un proceso sumamente serio e importante. No cabe duda que este proceso era largo, era difícil, pero todo este proceso conllevaba hacia un fin en específico y traía beneficios tanto al hijo que era adoptado, tanto como para los padres. Y entre los beneficios o entre las bendiciones que constaba el ser un hijo adoptado, era de que esta persona adoptada perdía todos los derechos correspondidos en su vieja familia y adquiría todos los de un hijo legítimo de la nueva familia a la cual era integrado. En el sentido legal más estricto, adquiría un nuevo padre. Automáticamente quedaba constituido heredero de las propiedades de su nuevo padre. Aunque después nacieran otros hijos, eso no afectaba sus derechos. Él sería coheredero con ellos. Para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Por ejemplo, si ésta tenía deudas, quedaban canceladas. Se le consideraba una nueva persona que empezaba una vida nueva sin la menor vinculación con el pasado. De esta manera podemos entender mucho mejor el versículo 15, que nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios nos ha aceptado, nos ha hecho parte de su familia. Hemos sido adoptados por Él. Sabiendo esto, debemos entender que la manifestación final de esa adopción será la redención de nuestro cuerpo. En este mundo el hombre es un cuerpo y un espíritu. En el mundo de la gloria el hombre será salvo en su totalidad, pero su cuerpo ya no será la víctima de la caducidad y del pecado, sino un cuerpo espiritual apto para la vida del hombre espiritual. Había un famoso escritor, Herbert Wells, el cual era un escritor y un novelista reconocido en todo el mundo, y él dijo una vez: el hombre que empezó al abrigo de una cueva terminará en las ruinas de un suburbio contaminado por la enfermedad. Esto es una frase sin esperanza, una frase que nos indica o que nos hace pensar que nosotros como hombres tenemos los días contados y que vamos a terminar en la inmundicia. Pero el apóstol Pablo no decía esto. El apóstol Pablo veía el pecado humano y el estado del mundo, pero veía también el poder redentor de Dios. Por lo tanto, él veía todo con esperanza. La vida no es una espera de un trágico final en un mundo sitiado por el pecado, la muerte y la corrupción, sino que es una espera de liberación, una espera por la renovación y la recreación que obrará la gloria y el poder de Dios en nuestras vidas. Hermanos, en Cristo tenemos una esperanza de redención. Para el apóstol Pablo, la vida no era una cansada y frustrante espera, sino una esperanza gozosa y hermosa. En otras palabras, lo que buscaba decirnos el apóstol Pablo es que si la misma creación tiene una esperanza, cuánto más nosotros que somos hijos del Dios Altísimo no tendremos una esperanza en Él. Sigamos firmes en nuestra esperanza y creyendo en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Es conocimiento de todos que el creyente por dentro tiene que luchar con su propia naturaleza pecadora, y por si fuera poco, tiene que vivir en un mundo lleno de muerte y de maldad. Sin embargo, el cristiano no vive solo en este mundo, también vivimos con Cristo. Por tanto, la clave de la vida cristiana es siempre la esperanza y nunca la desesperación. El cristiano no espera la muerte, sino que esperamos la vida. Nosotros como creyentes gemimos con esperanza, deseamos nuestra adopción completa como hijos. Llegamos a ser hijos de Dios en el nuevo nacimiento. En aquel momento
Dios puso su espíritu en nosotros y ahora podemos acercarnos a Él y clamar: Abba, Padre. Pero el nuevo nacimiento fue solamente el principio de nuestra nueva adopción. Podemos ser comparados fácilmente con niños que se encuentran en un orfanato, que están siendo adoptados. Se han firmado los papeles legales, todo está listo, pero los padres no se han llevado a los hijos a su nuevo hogar. Nuestra situación es la misma. Hemos sido adoptados legalmente como hijos de Dios. Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Nos ha dado las primicias de su espíritu, pero la mejor parte de nuestra adopción todavía se encuentra en el futuro. Jesús ha preparado un lugar para nosotros en la casa del Padre. Cuando Jesús vuelva, Él nos llevará a casa con Él para siempre. La idea de la futura redención debe hacernos cada día ser la base y el sustento de nuestra fe. El tercer motivo del cual vamos a hablar el día de hoy, y el último, es que el Espíritu Santo mismo es nuestro apoyo. A lo largo de nuestro trayecto por la vida tomamos decisiones ignorando la voluntad de Dios. Esto acarrea a nuestras vidas descontentos y tragos amargos. Por ello, y por esta razón es que se nos aconseja depender del Espíritu Santo, ya que Él mismo es quien nos guía a toda la verdad. Jesucristo mismo, a punto de ser arrestado, hizo la promesa del Consolador, que habría de venir, y además nos dio a conocer la función que tendría al estar con nosotros. Nuestra condición pecaminosa es la responsable de que nuestro caminar por la vida cristiana suframos diversos tropiezos o adversidades, y es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta. Es en medio de nuestra debilidad donde podemos ver la obra de Él siendo hecha en nuestras vidas. Dice el versículo 26 del mismo capítulo 8: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué podríamos pedir nosotros si no conocemos la voluntad de Dios? Pero qué bueno es saber que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Solo Él y nadie más conoce la voluntad de Dios más que nosotros. Por eso Él es quien nos guía a toda la verdad, como Cristo menciona en Juan capítulo 16 versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, es en medio del proceso que tenemos una visión pobre del panorama. Por ello es importante depender del Espíritu Santo y de nadie más. Estoy seguro que si dependiera de nosotros mismos, cambiaríamos todas las cosas para que estén bien para nosotros. Si dependiera de nosotros, le pediríamos a Dios una buena casa, un buen carro, quizá un buen trabajo. Pero debemos comprender que muchas veces la voluntad de Dios para nuestras vidas no son objetos, no son estas cosas. Vemos un grandísimo ejemplo en la Biblia con respecto a esto. Y una vez más el apóstol Pablo diciendo en 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 y 8 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Pablo no conocía la voluntad de Dios y en medio de su ignorancia le pedía que le quitara aquello que le afligía. Sin embargo, gracias a esto tenemos una de las más hermosas joyas de la palabra de Dios, que es una respuesta de Dios mismo con respecto a este sufrimiento que Pablo estaba viviendo. Y nos dice en los versículos 9 y 10: y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el Espíritu, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la tierra nunca sabremos todas las veces y todas las maneras en que el Espíritu gime y ora por nosotros. Sin embargo, nos alienta a saber que el Espíritu en nosotros participa en nuestras luchas. En nuestros tiempos más difíciles, el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros. Como dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos. Con esto no estamos diciendo que Dios siempre nos dará a sus hijos cosas malas o cosas desagradables. Jesucristo mismo nos reta a pedirle a Dios todo aquello que anhelemos, como dice Lucas 11 versículos 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No olvidemos, hermanos, que la voluntad de Dios, además de buena, es agradable, y por si fuera poco, es perfecta. Tres motivos que nos sustentan. Nuestra fe se sustenta al saber que Dios mismo cumple su propósito en nuestras vidas. Nuestra fe se sustenta al saber que esperamos una futura redención por medio de Cristo. Y por último, nuestra fe se sustenta sabiendo que el Espíritu Santo es nuestro apoyo en medio de la dificultad. Algo que nos debe de quedar muy en claro es que los muchos o pocos problemas que usted pueda estar enfrentando no se comparan con aquello que Dios ha dispuesto a cumplir en su vida. Si bien la duda llega, la incertidumbre se vuelve presente, es importante que nuestra fe constantemente se mantenga siendo reafirmada. La vida no es fácil, el trabajo es duro, los empleos se acaban, las relaciones se terminan, las inversiones se pierden, las tragedias ocurren, los accidentes suceden, la enfermedad llega, el dolor ataca, la salud nos falla, los desastres naturales llegan, las naciones se enfrentan en guerras, las personas se pelean, los ladrones roban, los estafadores se engañan, los amigos desilusionan, el pecado engaña, las esperanzas se apagan. Nadie está exento de pasar por situaciones de esta magnitud. Aún así, con todo esto, confiamos en aquellas palabras tan hermosas que Jesús mismo dio a sus discípulos y que hasta el día de hoy siguen retumbando en nuestros corazones. En Juan capítulo 16 versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Los creyentes tenemos una firme esperanza. Aquellos que estamos en Cristo podemos tener una seguridad de la cual muchos otros no gozan. En esta hora quisiera invitarle ahí en su hogar. Usted puede tomar una decisión, seguir su propio camino, seguir viviendo la aflicción, los problemas, las dudas, las carencias por su propia cuenta y sin esperanza alguna. O puede tomar la decisión de en este momento pedirle al Señor esa guianza perfecta que solamente Él nos puede otorgar. Tomar estos motivos y estas garantías y reconocer que nuestro Dios
es más que suficiente para cualquiera que sea nuestra situación. Quisiera